Muy buenos días, jóvenes. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy a la clase y también pues muchas gracias a todos aquellos que pues han estado pendientes de todas estas clases virtuales y que se han puesto el interés para que podamos lograr estos aprendizajes esperados. Y bueno, como la profesora Elianet ya les había dicho la semana pasada, el día de hoy vamos a continuar pues viendo igual pues la continuación del tema pasado, que bueno, nos hablaba sobre las historietas, pero vamos a recordar un poco de qué era lo que se trató este tema, o más bien de su título y el ámbito y todo esto que, bueno, nos va a competir el día de hoy, ¿ok? Y bueno, dice que el tema que se manejó desde el inicio es eh, ámbito, literatura, es transformar una narración en historieta. Y el aprendizaje esperado es transforma narraciones en historietas, ¿ok? Y bueno, vamos a realizar una pequeña realimentación, pues de lo que igual habían visto con la misma, por si en algún momento ustedes tuvieron alguna duda y pues les dio pena o algo así preguntar, entonces para que todas sus dudas pues en este momento pues vayan despejando un poco, ¿sí? Y si igual les van surgiendo una que otra duda, entonces vayan escribiéndolo ahí en una hojita que tengan y cuando termine la explicación y pues ya abra los micrófonos ya me van a poder preguntar, ¿ok? Bueno, en primer lugar, ustedes habían visto con la maestra que es una fuente de entretenimiento. Las historietas es eso, solo es entretenimiento, porque su fin específico no es el estudio, ¿ok? Sino solamente pasar un buen rato. Y bueno, ustedes saben que existen diversas historietas para todo tipo de edades y gustos. Bastante, es muy amplio este tipo de historietas que se manejan. Y bueno, se han visto populares desde que, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en el siglo XIX fue cuando empezaron a surgir este tipo de textos, porque la historieta es un texto, ¿ok? Entonces, a partir del siglo XIX, desde la publicación en un periódico estadounidense. Entonces, ahí se comenzó a ver. De hecho, uno de mis recuerdos cuando era niña era precisamente estar ligado con la historieta porque yo recuerdo que cuando estaba chico, bueno, ahorita ya no compramos periódico, pero antes sí, mis papás compraban. Entonces los domingos me recuerdo que venía, ¿no? En un apartado, en una página completa, pues historietas, ¿no? Que yo recuerdo que era sobre Mafalda, Garfield, Snoopy. Entonces, sí era entretenido. A mí me gustaba bastante ver los domingos el periódico, pero era porque yo pues leía las historietas, ¿no? Y bueno, entonces realmente es así porque trata de diversos temas, como ya habían visto, la fantasía, también hay tiras cómicas de este tipo de textos, también hay infantiles, pero eso sí, también hay aquellos que hablan o que critican más bien a la sociedad, critican a la política y otras cosas más que tienen que ver con ideologías. ¿Ok? Entonces, también hay otro que a ustedes les súper encanta mucho, es que hablan sobre los superhéroes, ¿no? Que de hecho creo que son las más populares entre los jóvenes en este tiempo. Bueno, en fin, hay una amplia gama de historietas, ¿no? A elegir. Y bueno, todas estas historietas hablan sobre historias. Y ustedes saben que todos aquellos textos que nos cuentan una historia lleva un nombre que se llama narrativa, son textos narrativos. Entonces, estos textos narrativos tienen dos formas de ser contadas. La primera forma de ser contada es cuando solamente se utilizan palabras y nada más. Como por ejemplo las novelas, que generalmente no llevan imágenes, también los cuentos o las fábulas, aunque por ahí en los cuentos y en las fábulas ustedes también pueden ver que tiene algunas imágenes, pero mmm, sí hay una gran diferencia entre las imágenes que se usan en la historieta a las imágenes que se utilizan como ilustración en un cuento o en una fábula. Por ejemplo, en una fábula o en un cuento, esta imagen no te va a contar la historia, es decir,
solamente representa una escena o una parte de toda la historia. Por ejemplo, ustedes la semana pasada, más bien hace algunas semanas, ustedes hicieron una imagen, dibujaron una escena sobre sobre la leyenda del enano de Uxmal. Entonces, como vieron, este dibujo que ustedes hicieron no representó toda la historia, sino un pequeño fragmento de esta historia, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre usarla como en una historieta y utilizar la imagen solamente como ilustración. Y bueno, y la otra forma de contar estas historias es la historieta, que es más bien la combinación entre imágenes y textos, que en este caso la historieta ya sin los dibujos van a contar la historia en sí, ¿ok? De hecho, esto es todo lo contrario a utilizar solamente palabras, porque aquí utiliza lo menos posible las palabras. De hecho, hay algunas historietas que no tienen palabras, es decir, oraciones, solamente tienen onomatopeyas o cosas así que nos indiquen ciertas cuestiones de la historieta. Entonces, vuelvo a repetir, en una historieta no son necesarias unas oraciones o grandes oraciones, ¿ok? Y bueno, todos los elementos de narración, de la narrativa, pues tiene que tener estas partes, estos elementos lingüísticos y gráficos. Recuerden que estamos haciendo un repaso de lo que ya habían visto antes, ¿ok? Entonces, tiene la descripción, narración y diálogos. Entonces, dice que la descripción y la narración brinda información sobre el lugar y tiempo, aspecto, movimiento o reacciones de los personajes. ¿Ok? Aquí nos van a dar más ideas sobre lo que se trata la historia, ¿no? Y bueno, aquí yo les voy a dar un ejemplo sobre la descripción que pudiese haber en un texto narrativo. Y podría ser. Y ahí se encontraba aquella mujer entre las sombras, pálida, pálida del susto. No podía hablar ni mover un solo músculo. Había salido corriendo de casa en pijama y despeinada. ¿Ok? Entonces yo les hice una descripción de la manera en la que salió esta mujer. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es la narración. La narración es que, bueno, ya lo vimos, nos va a contar igual más aspectos que podría ser. Aquella mujer no le había dado tiempo ni siquiera de cambiarse. El ruido era muy perturbador y como pudo, corrió fuera de la casa rumbo al bosque. ¿Vieron? Entonces aquí yo también voy narrando, voy contando qué fue lo que pasó, voy contando la razón por la que salió corriendo, ¿no? Entonces ya luego va los diálogos y en los diálogos dice que revela el carácter, ideas o formas de ser, estado de ánimo, pero ¿de quién? Obviamente de los personajes. Y aquí es que el personaje toma su propia voz, es decir, el narrador no va a decir qué fue lo que dijo el personaje, sino el mismo autor, el mismo personaje es quien dice su mismo diálogo. Y aquí podría ser, no sé, cuando por fin pudo hablar aquella mujer, solamente gritó, ¡ayuda! ¡Me quieren matar! ¿Vieron? Entonces el personaje aquí no, aquí el narrador no tomó la voz del personaje, sino el personaje fue quien dio su propia voz, ¿ok? Y bueno, así como estos son los elementos generales de los textos narrativos, pues también la historieta tiene sus propias, pues elementos narrativos lingüísticos, ¿no? Que tienen. Pero eso no quiere decir que la historieta no tenga una descripción, que no tenga una narración y que no tenga un diálogo. Sí lo tiene, pero de una forma diferente. Por ejemplo, la descripción en una historieta en sí no va a haber en palabras. Casi siempre la descripción te la va a dar en imágenes. Y la narración igual es muy escasa. ¿Y aquí por qué? Porque casi el narrador no toma voz, sino solamente en algunas ocasiones, cuando en la partecita de arriba viene, y María dijo, y mientras tanto María, o algo así, bueno, es cuando ya toma, pues voz el narrador, pero son muy pocas veces en la historieta.
y diálogos, pues está repleto de diálogos una historieta, ¿ok? Bien, dice que la historieta tiene unas viñetas, que esto más bien son los elementos lingüísticos y gráficos de la historieta. Dice que las viñetas, bueno, son aquellos espacios que delimitan las acciones de los personajes. Son los cuadritos de donde va cada una de las escenas. Sin embargo, estas viñetas no necesariamente tienen que ser siempre cuadros, 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 sino que puede ser cuadro, rectángulo, o puede ser rectángulo, rectángulo, o puede ser triángulos, también pueden haber, ¿eh? O puede ser una combinación de estas formas de viñetas entre cuadro, rectángulo, triángulo, o simplemente una diagonal que divide la página. Claro que esto va a depender mucho de ustedes, de quienes vayan realizando la historieta. ¿Ok? Luego dice los bocadillos, los globo o bocadillo. Este globo bocadillo es muy conocido, ya lo sabemos, por eso me voy a ir rápido en esta parte porque vuelvo a repetir, solamente es una realimentación de lo que ya vieron la semana pasada, por si pues surgió alguna duda. Bueno, los bocadillos o globos son los que van precisamente eso, los diálogos, ¿ok? Y bueno, estos globos pues tienen igual diferentes formas de presentarse porque no puedo utilizar la misma forma de globos para todo. Por ejemplo, si yo voy a poner a mi personaje que está soñando o que está pensando, entonces voy a utilizar una nube, ¿ok? En cambio, si yo voy a decir que mi personaje va a expresar un sentimiento fuerte, ¿ok? Que voy a decir que, no sé, un grito, un estallido o algo así, entonces ya voy a emplear otro tipo de globo, que es más bien aquellos que tienen como un agudo, no sé, como serruchito en el contorno, ¿no? O bien también puedo utilizar aquellos globos que están como que temblando. Y si están temblando o que tienen así sí, como si estuviese temblando el globito, pues entonces quiere decir que este pues ya va a señalar temor, va a señalar debilidad o quizá frío, ¿ok? Entonces, para que vean que todos los elementos de una historieta pues tienen una razón de ser. Y bueno, los globos tienen un rabito. No sé si ustedes sí lo han visto, pero a lo mejor y no saben el nombre. Los rabillos son aquellas puntitas que tienen los globos que se va direccionando hacia la boca del personaje cuando está hablando, ¿ok? Y bueno, esto pues ya dice quién es el que está hablando. A veces son 2, 3 rabillos, 4 rabillos. Eso depende de que, por ejemplo, los 3 personajes que estén en una escena digan la misma oración, pues para que el autor va a escribir la misma oración muchas veces, entonces mejor solo lo pone en uno y le saca varios rabillos que va hacia las otras personas. La cartela, así como dice, cartela, no cartelera, es cartela. Esa cartela sirve para que el narrador tome voz. Y es ahí precisamente como les decía hace rato, que el narrador aquí dice, mientras tanto María comía, y ya luego ahí aparece la escena, ¿cómo decirlo? Pues sí, lo que va haciendo los personajes. Y esto va como un rectángulo en la parte de arriba de esa escena. La metáfora visual. Y en la metáfora visual, pues se expresa una idea en forma de imagen, que también ya lo habían visto con la Miss Elianet. Ella les comentaba que un ejemplo de esto podría ser un foco. En lugar de que el personaje le pongan un globito y un rabillo que diga, tengo una idea, en lugar de que diga eso, mejor aparece un foco y ya, ahí lo expreso todo en una sola imagen. Porque recuerden que en la historieta, entre menos texto haya, pues es mejor. Y luego tenemos también las onomatopeyas, que bueno, esto es lo más común y aquí es lo que igual ustedes conocen, que en las onomatopeyas, pues aquí se van a imitar el sonido, ruido de algunas cosas que vayan surgiendo. Por ejemplo, el ruido de una puerta tocarse, ¿no? La explosión, boom, ¿no? O el de hagan silencio, shh, ¿no? Estas son, por ejemplo, son pues, onomatopeyas que se van poniendo y por lo regular no van puede ser que vayan o vayan un globo sin rabillo, ¿ok? Con rabillo no, nunca. Solamente van así, sin el rabillo. Y en otras ocasiones ni siquiera lleva el globo. Aquí también depende de la persona.
que vaya realizando esta historieta. Y bueno, tenemos también esta parte que dice línea o figura cinética. En esta parte, igual como lo vieron, se los repito, aquí nos va a mostrar movimiento del personaje dentro del texto, dentro del cuadro o la viñeta. Aquí, por ejemplo, si está una persona corriendo a todo lo que da, entonces lo podemos poner de perfil y detrás de la personita que se ve que está corriendo, le podemos poner un humo o una nube de polvo que quiere decir que está corriendo, que hasta el polvo levanta. O por ejemplo, si hay una niñita que está moviendo las manos así, debajo de las manos podemos ponerle líneas de arriba igual que nos diga que se está moviendo. O por ejemplo, si una persona está tiritando de frío, entonces podemos ponerle diagonal o líneas así temblorosas a su alrededor, que quiere decir que se está moviendo. Por eso es una línea o figura cinética. ¿Ok? Pero bueno, continuamos también con la otra que dice, es realizar una historieta. Y para realizar una historieta se les contó, se les dijo, hay que elegir una narración y determinar los elementos que se conservarán en la historieta. Aquí, por ejemplo, ustedes saben que en una narración siempre va a tener un trama, personaje, espacio y ambiente. Trama ya sabemos que es de lo que se trata la historia, ¿ok? Y de lo que se trata, para saberlo, tengo que saber un planteamiento, un desarrollo, un clímax, un desenlace. Aquí está por demás que yo se los explique porque ya lo vieron, ya saben a lo que se trata el planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace de cualquier texto narrativo, ya sea fábula, leyenda, novela, cuento, ¿ok? Textos narrativos nada más, ¿eh? Bueno, entonces, también tenemos que en todos este tipo de texto narrativo existen personajes y dependiendo de su frecuencia en participaciones o de su importancia es que son protagonistas, secundarios, incidentales. Recuerden que protagonistas es en torno a ellos se da la historia, secundarios que sí se participan, pero que no en torno a ellos se da la historia y los incidentales son, que aparece una, dos o tres veces, pero nada más. Todas las historias tienen un espacio, es decir, el lugar físico en el que se da la historia. Luego también está el ambiente, que en el ambiente pues nos va a mostrar la parte social, cultural o afectiva de la historia. Y todo esto no va desajenado a una historieta, ¿eh? En toda historieta debe de haber esta parte de trama, tiene que haber personajes, tenemos que mostrar espacios y también el ambiente. Quizá el ambiente no se vea del todo, pero sí está de cierta manera involucrado. Ahora dice que también debemos de ordenar las acciones elegidas en viñetas. Aquí también nos menciona que hay unas formas de hacerlo, que es el momento a momento, ¿ok? Y en el momento a momento dice que se detiene en una acción ocurrida en un tiempo breve, ¿ok? Hace que el tiempo avance lentamente y que, bueno, como se emplea con frecuencia, pues tu historieta va a ser un poco tediosa, ¿ok? Que muchas personas pues no quisieran leer si es que utilizas mucho el momento a momento. Luego, pero también puede ser que se emplee para el suspenso o la tensión. Y luego está también la acción a acción. La acción a acción muestra en un mismo escenario un conjunto de acciones. Bueno, aquí el lector debe imaginar lo que no se expresa directamente en la viñeta. Tenemos también el escena a escena, que también ya lo habían visto, se los había explicado la miscelánea de detalle, que dice que aquí va a permitir que se produzca un cambio de escenario entre las viñetas y otra, entre una viñeta y otra, es más bien como un salto significativo hacia la otra viñeta, ¿ok? Y bueno, ahora sí ya vamos a pasar con el tema que nos compete el día de hoy, que son los recursos para sugerir ritmo y delimitar episodios, que obviamente seguimos hablando sobre la historieta. Y aquí dice, ¿cómo puedo iniciar mi historieta? Primero, obviamente tienes que seleccionar el texto narrativo, que en este caso el texto narrativo pues ya está seleccionado, que es el de El Enano de Shmal, o sea, la leyenda del Enano de Shmal. Leer el texto bien, si ustedes quieren leerlo adelante, si los quieren escuchar y ver en un video que también les deje adelante.
estudiar el texto definitivamente, porque antes de hacer la historieta tengo que conocer muy bien la historia, saber las palabras desconocidas y toda esta cuestión. Luego tengo que identificar las partes principales, aquellas que le dan sentido a la historia, ¿ok? Yo no puedo poner toda la leyenda en una historieta. Bueno, puede hacerse así, pero pues en este caso nosotros solamente le solicitamos cinco como mínimo. Pueden hacer más, pero 5 es el mínimo de viñetas que pueden utilizar. Y ustedes tienen que ver qué escenas sí van a ir y qué escenas no van a ir en esta parte. Pero en esta parte de la historia, perdón, no era el de Enano de Uxmal, era el maquete, la historia que yo les había pedido, por las cuales vamos a hacer esta historieta, ¿ok? Les repito que es el de el maquete, ¿ok? Bueno, luego dice que es pensar en cómo irán representando, cómo se irán representando, es decir, estas escenas. El tipo de viñetas que usarán, ya sean las de triángulo, cuadro, rectángulo, combinado, diagonal, ustedes lo saben. Dice, y todos los elementos necesarios. Aquí igual ustedes lo van a ir delimitando, onomatopeyas, todo esto, ¿ok? Ahora, una vez que tú ya tienes las escenas que vas a hacer, ahora tienes que ver cuál es el ritmo que vas a seguir en tu historieta. Y entre ellos está la elipsis, que es la omisión de todo lo que se pueda intuir. Sirve también para generar intriga, es decir, aquí no vamos a poner lo que ya se va a entender por sí solo, ¿ok? Entonces vamos a quitar algunas cosas y son partes que no es necesario explicar. Cámara lenta, emplea más tiempo de lo necesario para explicar una acción. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que en las historietas solamente aparece la misma escena, pero solamente va variando 1 o 2 cosillas por cada viñeta. Eso es. La analepsis es un salto hacia el pasado, un recuerdo que vas a ir poniendo en esta parte. La prolepsis es lo contrario, es el antónimo, es un salto hacia el futuro. Es decir, lo que pudiese pasar, ¿ok? O lo que se imagina el personaje puede ser, ¿ok? Bueno, pues eso es todo lo que compartía el día de hoy en la clase. Entonces, pues, gracias por tu atención. Y pues, bueno, estamos para servir. Y si en algún momento tú tienes alguna otra duda, nos recuerda que nosotros vamos a estar en, pues obviamente, nuestros correos electrónicos. Escríbenos, recuerda cuáles son nuestros correos electrónicos. El mío es espanol2.caba@colegioboston.edu.mx, y el de la Mislianet es el mismo, nada más que es espanol con n, espanol 2 y 3 colegioboston.edu.me, ¿ok? Entonces, pues bueno, chicos, nos estaremos viendo en la siguiente, igual con el último tema de historietas, ¿ok? Hasta pronto.